Bueno, buenos días. Después de una noche lluviosa, vamos con el tema 5. Penúltimo tema, por fin, del temario. Y vamos con los sistemas de referencia en el espacio. Aquí cuando dicen en el espacio, se están refiriendo a un espacio tridimensional. Vamos a mover en un espacio como este, infinito en todas direcciones, pero de este estilo, un espacio euclidio. Entonces nos van a definir lo que es un sistema de referencia y dicen que un sistema de referencia es el espacio. En el espacio consiste en el conjunto R formado por un punto, al que llamamos origen, y tres vectores, una base de un espacio vectorial, ¿de acuerdo? ¿Y por qué tres? Pues tres porque nosotros nos vamos a mover en un espacio tridimensional. Si nosotros para un cierto espacio necesitáramos una base que estuviera formada por cuatro vectores que sean linealmente independientes, ese espacio sería cuatridimensional. Y así sucesivamente hasta un espacio n-dimensional, formado por un punto de referencia y una base de vectores formada por n vectores. ¿De acuerdo? Nosotros en el libro se refieren a espacio, pero me dan tres vectores de la base, repito, porque nos vamos a mover en un espacio como este. Vamos a ver, ¿por qué es importante el punto O de origen de referencia? Pues porque si no, no podéis situar nada. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que estamos en una hoja de cuadritos y queremos encontrar algo en esa hoja. Y lo hacemos, pues, con vectores. Así y así. Si yo digo dos veces este vector, el vector este de aquí me desplaza hasta aquí, y digo dos veces este vector, me desplazo hasta aquí. Y el punto que estaría encontrando sería este de aquí. Pero si mi origen está en otro sitio, dos veces este vector me lleva hasta aquí, dos veces este vector me lleva hasta aquí, y el sitio que encuentro es este. Luego, el punto O, origen de referencia, O y O', es importantísimo para saber cómo situar algo. Necesitamos un origen de referencia, no solamente vectores libres que se muevan por el espacio. Con lo cual, esto es un espacio de referencia porque tenemos un origen ahí. A partir de él, esos tres vectores me permiten, multiplicando los vectores por ciertos parámetros, me van a permitir moverme y situar cualquier objeto que sea un punto, una recta o otro plano en ese espacio de referencia. ¿Qué elementos vamos a construir nosotros? Nosotros vamos a aprender a mover dentro de este espacio, a situar y a referenciar pues puntos, rectas y planos. Las herramientas básicas en las matemáticas ahí, para después algún día construir figuras un poquito superiores, un triángulo, un cuadradito, un paralelogramo, cualquier figura de ese tipo. Entonces, un sistema de referencia, repito, está formada por un punto O fijo, al que llamamos origen, a partir de él es donde me voy a situar, y unos vectores que me van a permitir moverme por ese espacio y situar pues, otros puntos en ese espacio. Fijaos cómo el punto P, este de aquí, se ha situado a partir del origen de referencia y multiplicando los vectores de la base pues por unos ciertos escalares. Y diremos que las coordenadas de P son ABC. ¿Por qué las coordenadas de P son ABC? Pues porque he necesitado multiplicar el vector Y por un parámetro A para llegar hasta aquí. He necesitado multiplicar el vector J por un parámetro B para llegar hasta aquí. Y necesitamos multiplicar el vector K por un parámetro C para llegar hasta aquí. Y la suma de esos tres vectores me ha llevado hasta aquí. Es el vector OP que me determina la posición de este punto P. Es decir, el punto P va a venir determinado por el vector de posición OP. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar ya directamente con aplicaciones con vectores, puntos, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Entonces, operaciones básicas que vamos a necesitar. Pues
por ejemplo, dados dos puntos dentro de ese espacio de referencia, este sistema de referencia, dados puntos P y Q, vamos a construir el vector PQ. Y construir el vector PQ es algo muy sencillito. Para construir el vector que determinan dos puntos P y Q, para construir este vector, simplemente restamos a las coordenadas de Q, le restamos las coordenadas de P. Y el vector PQ es este de aquí. ¿Qué ocurriría, por cierto, si lo hiciésemos al revés? Es decir, si a las coordenadas de P le restásemos las coordenadas de Q, pues lo que obtendríamos sería simplemente este vector de aquí con sentido desde Q hasta P. En general, para casi todos los problemas que nosotros vamos a hacer, que alguien se equivoque y haga la resta al revés no implicaría ninguna consecuencia, porque nosotros normalmente de los vectores principalmente lo que queremos es su dirección. Casi nunca nos va a importar en geometría, casi nunca nos va a importar el sentido del vector. Sería el sentido opuesto, pero no nos importaría. Para construir, por ejemplo, la recta que pasa por P y por Q, no me importa el sentido del vector con el que se ha construido esa recta. ¿De acuerdo? Solo me importa la dirección. Y esa sí me la marca P y Q. Bien. Otro pasito más. Comprobar, un problema muy sencillito. Comprobación de que tres puntos están alineados. Tenemos tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Y vamos a utilizar esta fórmula para comprobar si están los tres alineados. Es decir, si hay una recta que pasaría por los tres puntos al mismo tiempo. En realidad, a mí esta fórmula me gusta más ver esta condición, es decir, mucho más sencillito es sacar los vectores, sacar el vector AB, sacar el vector BC y comprobar si esos vectores son proporcionales entre sí. Es decir, si los vectores AB y BC son proporcionales, quiere decir que están en la misma dirección y por tanto que los tres puntos, el A, el B y el C, estarían alineados. Si este vector no es proporcional a este, es decir, tiene otra dirección, pues entonces los tres puntos no estarían alineados. ¿De acuerdo? Otra forma muy fácil de verlo va a ser cuando sepamos construir una recta, que es un poquito más adelante en el tema, pues será la siguiente condición, que a mí me gusta particularmente más que esta, memorizar la fórmula, que sería la siguiente. Construir, por ejemplo, la recta AB, es decir, construyo la recta AB y después compruebo si C está dentro de esa recta o no. Es decir, si C, cuando yo compruebo si está dentro de una recta, me sale que sí, pues C estará aquí, estaría ahí alineado. Pero si C sale exterior a la recta, es decir, no está contenido en esa recta que yo he construido que pasa por A y por B, la recta que pasa por A y por B no contiene a C, evidentemente C no estaba alineado con esos dos puntos. ¿De acuerdo? Bien, seguimos adelante. Punto medio, otra vez. Punto medio de un segmento. El punto medio de un segmento, es decir, punto medio entre dos dados A y B, obtener el punto medio es una formulita muy sencilla. Sumamos las coordenadas de A y las de B y las dividimos por 2, cada una de ellas. Es decir, la primera se suma con la primera, la segunda se suma con la segunda, la tercera se suma con la tercera. Y se dividen por 2 y obtenemos el punto medio del segmento que determinan A y B. Y ya está. El siguiente sí va a requerir que haga un ejemplo ahora más adelante. Lo primero que os voy a mandar hoy de problemas va a ser obtención del simétrico, del punto simétrico de uno respecto de otro, de un punto respecto de otro. Vamos a ver qué es el simétrico de un punto respecto de otro. Simétrico de un punto respecto de otro es, dados el punto P, por ejemplo, y el punto Q, el simétrico será un punto que esté aquí. Característica, pues que tiene que tener la misma distancia respecto de Q que el punto P. Es decir, esta distancia y esta distancia tienen que ser iguales. Se encuentra al otro lado del punto Q, aquí, pero de forma simétrica en una misma recta. ¿De acuerdo? Luego, en realidad, nos damos cuenta de que el punto Q haría de punto medio
punto Q hace de punto medio entre P' y P. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo los puntos que tengo son P y Q. El que no tengo es este. Muy bien, pero si sé que Q hace de punto medio entre P' y P, pues lo que hago es que si yo sumo las coordenadas de P y las de un ficticio P' y las divido por 2, me deberían de dar las coordenadas de Q. Y por tanto, resuelvo una ecuación. Es decir, aquí, en estas fórmulas que tenéis aquí, lo que tenéis en realidad son tres ecuaciones. Es decir, las coordenadas de P y de Q están definidas. Son x1, x1 y z1. Y las de Q están definidas, x2 y 2z2. Las de P' no las conozco, es decir, alfa, beta, gamma, estas tres coordenadas no las conozco. ¿Cómo las obtengo? Pues digo, si yo sumo las coordenadas de P' con las de P y las divido por 2, me deberían de dar las coordenadas de Q. Es decir, x1 más alfa partido por 2 debería ser x2, y 1 más beta partido por 2 debería ser y2, y z1 más gamma partido por 2 debería ser z2. Se despeja de ahí y se obtienen las coordenadas del punto simétrico. Aquí tenéis un ejemplo bien resuelto en el que me dan el punto P de estas coordenadas y el punto Q con estas coordenadas. Y llaman al punto simétrico P', alfa, beta, gamma, o x y z, como lo nombréis es una decisión vuestra, y tenemos en cuenta que Q debe ser punto medio entre P y P'. Luego, 5 más alfa partido por 2 debería ser 7, menos 1 más beta partido por 2 debería ser 0, y 2 más gamma partido por 3 debería ser, debería ser 3. Se despeja de ahí, el 2 pasa multiplicando, etcétera, etcétera, y tenemos que alfa debe ser 9, beta 1 y gamma 4. ¿Vale? Un ejemplo muy sencillito de obtención del punto simétrico. Voy a parar aquí este vídeo porque las ecuaciones de una recta en el espacio son algo bastante importante y por tanto voy a ir separando los vídeos del tema. Un abrazo y el siguiente vídeo un momentito.